es el caso del profesor Gabriel Rabinovich, con un equipo del CONICET, que ha llevado adelante un descubrimiento que es un avance en la lucha contra el cáncer. Así que el agradecimiento, la admiración, profesor, la verdad que gente como usted nos hace la vida mucho más larga por momentos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Estaba un placer estar aquí. Bueno, además es profesor en Ciencias Exactas de la UBA, ¿verdad? Sí. Bueno, bioquímico, ¿no? Doctor en bioquímica también. Muy bien. Bueno, y vamos a hacer como para los que no entendemos mucho del tema, una mínima introducción que explique cuál es el descubrimiento que han hecho ustedes. Bien. ¿Puede ser? Bueno, los tumores, como todos sabemos, una de las estrategias que tienen para crecer es que necesitan mucho oxígeno y muchos nutrientes. O sea, las células normales se alimentan, como todo, para vivir. Como todo, se alimentan de oxígeno y de nutrientes. Y las células tumorales también se tienen que alimentar. Las células tumorales muchísimo más, porque la tasa metabólica y la tasa proliferativa que tiene una célula tumoral es tan alta que necesita muchísimo más oxígeno. Bien. Entonces la pregunta siempre fue ¿cómo consiguen ese oxígeno? A través de una gran cantidad de vasos sanguíneos que forman alrededor del tumor. Sí. Esos vasos sanguíneos y ese proceso se llama neovascularización o angiogénesis. Sí. Los tumores tienen vasos sanguíneos que son caóticos y muy heterogéneos alrededor, a diferencia de, por ejemplo, la piel u otros tejidos que tienen vasos sanguíneos mucho más normales. Sí. Esto permite un influjo de oxígeno, un suministro de oxígeno muy grande, el tumor se siente preparado para proliferar y crecer y hacer metástasis. Sí. Desde que se descubrió esto, que fue en los años 70, Yehuda Folkman fue un investigador en Estados Unidos que descubrió este proceso. Descubrió que los tumores generan vasos, ¿no? Para captar los nutrientes. Totalmente, que necesitaban vasos sanguíneos y que si yo no tenía vasos sanguíneos los tumores no crecían. Sí. Entonces el gran desafío es, bueno, ¿cómo podemos hacer para bloquear esos vasos sanguíneos para que el tumor no crezca? Claro. Entonces en el año 89 se descubrió el mediador o uno de los mediadores principales, que es el factor de crecimiento endotelial. ¿Cómo funciona esto? Un vaso sanguíneo en realidad que está alrededor del tumor, ¿es lo mismo? Sí, son vasos sanguíneos que provienen de venas y arterias, son mucho más chiquititos, mucho del diámetro mucho más pequeño, se forman a través de células que se llaman células endoteliales. Ajá. Esas células endoteliales tienen receptores y cuando esos receptores en esa célula, supongamos que esta es una célula, arriba está el receptor, se une un factor a ese receptor, entonces esa célula empieza a proliferar, a ramificarse y se forman vasos sanguíneos. Sí. Así es la formación de un vaso sanguíneo. Lo que descubrieron en 1989 es el factor principal que causa esos vasos sanguíneos, que se llama factor de crecimiento endotelial. El que lo fabrica. El que lo fabrica. La autopista para que llegue el oxígeno. Totalmente. El que toca el receptor para que esa célula endotelial se transforme en un vaso sanguíneo. Bien. Dijeron, bueno, buenísimo, porque si yo puedo bloquear esa molécula, puedo bloquear la formación de vasos sanguíneos. De hecho, no le llega oxígeno al tumor y el tumor empieza a disminuir su tamaño y después uno puede hacer cirugía o distintas otras estrategias. Bien. Entonces, bueno, desde ese momento empezó la búsqueda de algún antagonista de esa molécula que se había detectado que era el VEGF. De hecho, salió la terapia anti-VEGF, que es una de las terapias más importantes que revolucionó la oncología, que es el bevacizumab, que es una droga, que es un anticuerpo monoclonal que se une a esta molécula. ¿Monoclonal qué es? Monoclonal significa que surge de un solo clon, que son todos iguales, y ese anticuerpo reconoce un epitope, una porción muy pequeña de esa molécula y la neutraliza. Lo importante está, el VEGF toca el receptor y viene el anticuerpo y lo secuestra. Bueno. Dice, vos no vas a tocar el receptor, entonces no vas a hacer vascularización y el tumor no va a crecer. Bien. Eso funcionó muy bien y muchos pacientes les fue muy bien con el tratamiento. De hecho, por ejemplo, el hepatocarcinoma, el carcinoma colorectal fueron tumores que anduvieron fantásticamente, se llaman tumores sensibles al tratamiento. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes que empiezan a andar bien en una ventana de tiempo y después cuando el tratamiento continúa se hacen resistentes al tratamiento y hay otros que ni siquiera responden al tratamiento. Y la gran pregunta es ¿por qué? Bien. Si la teoría nos dice que estamos bloqueando la molécula central y que estamos de este modo bloqueando la vascularización, ¿por qué está sucediendo esto? Y esta fue nuestra gran pregunta en el año 2006 cuando comenzamos. ¿Qué es lo que descubrimos? ¿Qué es lo que identificamos? Lo que vimos es que cuando el tumor es tratado con este antagonista que secuestra esta molécula, en teoría yo me imaginaría que si yo la secuestro, el receptor queda solo y no se forman vasos sanguíneos. Sin embargo,
Hay otra molécula que es una proteína que identificamos en el sistema inmune allá por el año 93 nosotros, Sí. que lo que hace es que se une al mismo receptor. El receptor queda desnudo y viene otra molécula y se une y empieza a traducir, a transmitir las mismas señales y se forman vasos sanguíneos por otro lado. Ajá. Es como dejar la puerta abierta. Entonces, o sea, hubo como una evolución, ese tumor, al no encontrar, le cortaron esa vía de escape y creó otra. exactamente, se escapó. Evolucionó hacia... Se escapó para poder, para que la célula endotelial se una a otro factor diferente que es la galectina 1. Ajá. Esa galectina 1 traduce señales que llevan a la vascularización y el tumor empieza a crecer otra vez. Y por eso les va mal a esos pacientes que son tratados y que se tratan de tumores refractarios. Refractarios que vuelven a aparecer. Que vuelven a aparecer. Y entonces vimos algo bastante interesante, que además de que aparece galectina 1 en escena para tocar el receptor, ese receptor se empieza a desnudar de un escudo que tiene, que normalmente está protegiendo de galectina 1, que se llama ácido ciálico, es un azúcar que desaparece, y galectina 1 puede tocar con muchísima más afinidad el receptor y traducir señales y hacer vascularización. Entonces dijimos, bueno, podríamos entonces hacer un cóctel y bloquear las dos moléculas, la primera y la segunda. Cuando hicimos eso y tomamos tumores refractarios en ratoncitos de experimentación, lo que vimos es que podíamos transformar un tumor refractario a un tumor sensible, porque estamos bloqueando las dos vías, la vía de rescate y la vía principal. Bien. ¿Y en cuánto tiempo notaron esto en los ratones? Bueno, ¿son aplicaciones, inyecciones? ¿Cómo es? Apenas aparece el tumor, cuando el tumor ya tiene 100 milímetros cúbicos, inmediatamente uno le puede inyectar al animalito ese cóctel de 2 anticuerpos y a los 7 días uno ve la reducción ¿Con una del tumor. sola aplicación? No, se va poniendo cada 3 días el cóctel ese y uno ve la reducción del tumor. Lo más interesante es que a los 7 días uno ve reducción de vasos sanguíneos, lo cual es esperable según el mecanismo. Pero a tiempos muy cortos vimos algo muy sorpresivo, que fue algo que sorprendió a los referís de nuestro trabajo, que les gustó, que fue que a los 3-4 días, en vez de ver esa disminución de vasos sanguíneos, vemos que los vasos sanguíneos del tumor se van normalizando, como si fuesen los vasos sanguíneos de la piel, de cualquier tejido, que son mucho más prolijos y ordenados. Esto permite que el sistema inmunológico, nuestros linfocitos, puedan viajar mucho más a través de esos vasos, porque están ordenados, llegar al tumor y eliminar por una vía inmunológica al tumor. Entonces, a tiempos cortos, que esto en un paciente puede llegar a ser 2-3 semanas, hay un sistema inmunológico activado y a tiempos un poco más largos hay disminución de vasos sanguíneos. O sea que son dos flancos del enemigo. Es como que uno para combatir el enemigo tiene que fijarse las debilidades. Ahora, yo entiendo que hay una serie de protocolos y tiempos para la ciencia para que se aplique en humanos. Ahora, también se me ocurre que mucha gente que leyó esta información y que está en una situación desesperante dirá, bueno, ya estoy jugado, ¿no? Se me ocurre que pensar, aplíquenme esto, aunque no se haya aplicado en humanos, pues estoy jugado. ¿No se puede hacer eso? No, no se puede hacer eso en primer lugar. Debe ser un planteo muy... Sí, nosotros somos optimistas que esto puede llegar a funcionar muy bien, porque vemos el resultado y porque estamos frente a un momento histórico donde la inmunoterapia es importante. Y si un paciente asume el riesgo y dice, yo no quiero esperar 3 años porque no los voy a tener. Primero de todo, no podríamos hacerlo en este momento porque el anticuerpo no está humanizado. El anticuerpo está hecho en ratón. Al estar hecho en ratones, el anticuerpo está formado por 2 porciones, una cadena pesada y una cadena liviana, que neutraliza la molécula. Todo eso está en formato químicamente de ratón. Lo primero que se hace es humanizarlo. Humanizarlo significa transformar todo ese ADN en ADN humano para que no haya rechazo. El rechazo que puede llegar a tener un paciente a esas porciones de ratón puede llegar a ser peor que la enfermedad misma. Por lo tanto, el primer paso que estamos haciendo, nosotros esto lo patentó CONICET, estamos licenciándolo y tratándolo de negociar con 2 empresas farmacéuticas. Lo primero que vamos a hacer con esas empresas, que ya lo hablamos, es humanizarlo, y una vez que se humaniza en acuerdo con la empresa, porque hay distintas formas de humanizarlo, distintas estrategias, es comenzar con las fases clínicas, luego en pacientes que pueden llegar a tardar un tiempo determinado hasta que pasan todas las fases clínicas, para ver si es tóxico en los pacientes, para ver si el beneficio terapéutico que otorga es mayor, es igual o menor que cualquier otro agente que se utilice. Porque lo que se aplicó a ratones, ¿durante cuánto tiempo se hizo? El tiempo en el cual nosotros tratamos son 25 días. Para la vida de un ratón pueden llegar a ser... Pero ese ratón al que le aplicaron eso, ¿cómo está ahora?
No, el ratón el tumor regresionó durante un tiempo, y después quizás vuelve a aparecer y hay que inyectarle nuevamente. Ajá. Pero... Porque a lo mejor está bien un mes y a los 6 meses está mal. Claro, bueno, el tema es que el cáncer, y es nuestra idea, que si uno puede manipular la respuesta inmunológica y la respuesta de formación de vasos sanguíneos, Ajá. uno lo puede cronificar a través de, como la diabetes, como la infección con HIV, con cócteles de drogas que puedan o sea bloquear que a futuro lo que están imaginando es esto, que sea un tratamiento crónico. crónico. Sí, uno no elimina el tumor, porque el tumor se genera por otras causas, que son Ajá. causas genéticas. Claro. El tumor empieza a crecer y cuando hay células que están mutadas y que se Sí. transforman en ¿Y por cancerosas... qué una célula enloquece y empieza a multiplicarse? Bueno, en realidad existen en las células genes que se llaman protooncogenes, que cuando se mutan por distintos factores ambientales, Sí. se transforman en oncogenes que hacen que la célula empiece a transformarse. Ajá. Una vez que esto sucede, esa primera causa ya no se puede frenar. Pero lo que uno puede hacer es estimular las defensas para que los linfocitos que tienen un receptor específico para Sí. esa célula la maten, Sí. y sacarle los vasos sanguíneos para que dejen de vivir, evitar Claro. la metástasis, pero obviamente revertir completamente ese proceso de mutaciones. Claro. Uno Pero puede se mantener a sabe- raya. ¿Se sabe por qué una célula de repente empieza a enloquecerse y a... Sí, están muy bien estudiados todos los mecanismos moleculares. Ajá. Hay gente que estudia la parte de biología molecular de las Claro. células tumorales. Nosotros estudiamos mucho más el microambiente para poder atacar a la célula tumoral. Ajá. Pero la célula tumoral tiene muchísimos mecanismos, genes supresores de tumores que a veces se desactivan y empiezan los oncogenes Sí. a transformar y a mutarse. Y hay obviamente factores ambientales, el estrés, el cigarrillo. Sí, todo. eso uno lo puede entender. Sí. Lo del cigarrillo es muy claro. Es contundente, está investigado, Sí. no hay dudas y que puede generarlo. Pero digamos, ¿qué hace que una célula... Pero hay predisposiciones genéticas, hay bueno. enzimas de reparación que dejan de funcionar. Nosotros tenemos todos en el ADN enzimas que van reparando las mutaciones. Y cuando estas enzimas que no lo fallan, sabemos? Pasa todo el tiempo y no pasa nos todo el tiempo. enteramos. Todo el tiempo vos tenés células que se están transformando y tenés enzimas que van reparando esas mutaciones que se van transformando. Y ni me entero. Ni te enteras. Pero las tenés circulando y tenés un sistema inmunológico que ve una célula normal y la mata y la elimina. Nosotros tenemos un órgano que es el timo, donde se generan los linfocitos T y donde los linfocitos aprenden a tener un receptor y a reconocer cualquier cosa extraña o peligrosa que aparezca en tu organismo. Inmediatamente la eliminan. No solo eliminan un virus o una bacteria, sino que cuando aparece una célula tumoral la reconocen y la eliminan. El problema es cuando vos estás inmunosuprimido y cuando no es un huésped inmunocompetente. O sea que a lo largo de nuestra vida podemos tener células tumorales que nuestro cuerpo elimina y no nos enteramos qué Totalmente, pasó y que no se totalmente. desarrolló. Puedes tener pequeños tumorcitos que se generan y que no generaron algo clínicamente importante como para que esto te haga sospechar de un tumor. Ajá. De hecho, una de las teorías que han revolucionado la inmunología tumoral en los últimos años fue la de Robert Schreiber, donde dice que hay 3 procesos en la formación de tumor. Un primer proceso que es la eliminación, que puede durar años, donde nuestro sistema inmunológico está eliminando completamente células tumorales y transformadas todo el tiempo. Sin tener síntomas. Sin tener ningún síntoma. Eso pueden pasar años. Después hay otra fase que se llama equilibrio, donde está el tumor y el sistema inmune coexistiendo al lado, donde uno le saca una foto y uno dice, bueno, entonces el sistema inmunológico está eliminando el tumor porque está al lado del tumor y sin embargo no se elimina, coexisten perfectamente y después llega un momento que sucede el escape. Se llaman las 3E, eliminación, equilibrio y escape. Ajá. Ahora, entonces, depende de la vida que uno lleve un poco, tienen más posibilidades de que el organismo actúe naturalmente contra esas células tumorales. Totalmente. Vos podés mantener en la fase de equilibrio durante toda tu vida un tumor con un sistema inmunológico si no estás inmunosuprimido. Pero vos, si tenés un evento en tu vida que genera una baja muy brusca de defensas, por la baja de la normal del linfocito CD4 o CD8 que vos necesitas para poder eliminar ese tumor, bueno, inmediatamente esa inmunosupresión hace que esa fase de equilibrio con que podés convivir pase a una fase de escape. Bueno, finalmente, ¿cuál fue la sensación, la emoción que tuvieron con este descubrimiento, Gabriel, en tu vida? ¿Qué significa esto? Bueno, fue algo insoñado. Yo nunca pensé que podía llegar a esto. Cuando yo era estudiante, leía los trabajos de Cell y decía, wow, estos trabajos
los hacen tipos que saben y eran tan complejos, con tantos mecanismos. Y bueno, la verdad que cuando nosotros terminamos este trabajo decíamos, bueno, no, pero esto es un mecanismo compensatorio, es lo que mucha gente está buscando. Estábamos muy, muy emocionados y lo mandamos a publicar en el año 2010. Noviembre del 2010 a Cell. Sabemos que Cell era la revista más importante del mundo y que era muy difícil. Bueno, lo primero que generó es un interés muy grande. Los editores lo mandaron a revisar, tuvimos 5 referís, que son referís de muy alta calidad. Nos pidieron muchas cosas, hicimos todas esas cosas y no solo nos enteramos en noviembre de este año que estaba publicado, sino que nos empezamos a sorprender. En enero nos dijeron que íbamos a hacer tapa de la revista, que lo habían elegido tapa. Que eso para un científico ser tapa de Cell es como... no sé, es algo, una emoción impresionante. Después lo eligieron con un video, como el artículo de Vanguardia. Y bueno, en 3 días que ya estuvo en la internet, tuvo muchísimos visitantes y no, bueno, aparte, la verdad que una emoción enorme porque esto lo hicimos todo con subsidios y financiación de la Argentina. No, para este trabajo en particular no tenemos financiación de afuera. Esto fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica a través de la Agencia de Promoción Científica, por el CONICET, por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y por una fundación que es la Fundación Sales para el Cáncer, que nos viene apoyando desde el año 1999, que yo llegué acá a Buenos Aires. Porque soy cordobés, como escucharán. Sí. y bueno, y una familia que es la familia Ferioli Ostri, que nos ha ayudado muchísimo con equipos. Así que estamos, bueno, muy felices. Gabriel, nuestro reconocimiento de acá desde Infobae TV a lo que han hecho. Se te nota la alegría, la felicidad. Y bueno, están seguramente colaborando en la lucha contra el cáncer, que es la preocupación de tanta gente, ¿no? Muchas gracias. Yo no quiero dejar de nombrar a toda la gente, a todo mi equipo. Todo el equipo. El principal, el protagonista es Diego Crossi, que hizo la tesis doctoral y el postdoctorado en este tema. Está en mi equipo, es investigador asistente del CONICET. Juan Pablo Serliani, Mariana Salatino, Tomás Dalotto Moreno, Sebastián Dergandilon, Santiago Méndez Huergo. Así que bueno, son toda la gente, que Marta Toscano, toda la gente de mi grupo que realmente hizo esfuerzos. Yo soy por ahí la cara visible, pero ellos son los que laburan para poder lograr estos resultados. Muy bien, un orgullo, Gabriel. Son referentes que necesitamos en este momento. Muchas gracias, Juan. Gracias. Saludos a todo el equipo.